Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, video número 73. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla, lo que la Biblia enseña acerca del patriarca, Abraham. Desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 18:11 de la Biblia, y también acerca de Génesis 18:12, comenzando con Génesis 18:11. Génesis 18:11 dice: Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Génesis 18:11. Los detalles de Génesis 18:11. Como parte del pacto, Dios le había prometido a Abraham un hijo. Con respecto a lo avanzados de edad que estaban Abraham y Sara, el apóstol Pablo escribió: la fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos, y que eran demasiado viejos para tener hijos. Abraham no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Él alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Romanos 4:19-21. Ciertamente, a Abraham no le invadió la incredulidad en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Él creyó a Dios. Para el tiempo de las escenas de este versículo, Dios les estaba hablando a ellos dos. Hacía tiempo ya, que Sara había pasado por la menopausia, y por tanto, ya había superado la edad de tener hijos. Quizás, ese fue el propósito de una espera de 25 años, para que el hijo de la promesa naciera. Parece que Dios deseaba que las circunstancias fueran completamente imposibles, para que la pareja tuviera el hijo. De esa manera, tanto Abraham como Sara, y todos los que escucharan, sabrían que el hijo era un regalo y una promesa de Dios. El Todopoderoso programó el nacimiento del hijo de ellos, de tal manera que solo Dios fuera glorificado. Parece como si el autor del libro de Génesis incluyó este versículo a manera de información. En lo natural, era imposible que Sara, con 89 años de edad, quien había sido estéril toda su vida, y con su sistema reproductivo inoperante por su edad octogenaria, ya que no podía ovular, pudiera llegar a tener un hijo. Su concepción tenía que ser un asunto de fe, y por lo tanto, también un asunto de un milagro. En este caso, muchas personas se ríen con dudas ante lo que Dios puede y quería hacer con ellos y en ellos. Pero la fe ve lo imposible como posible. En el próximo versículo, veremos que Sara, ante sus imposibilidades de tener un hijo, ella también se rió. Nuestro versículo dice: a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Por lo que se puede ver, había buenas razones para que Sara tomara las promesas de forma únicamente espiritual y a la vez sentirse guiada por el orden natural prevaleciente. Su mente le decía que ya a ella le había cesado la costumbre de las mujeres. Ella ya había dejado de menstruar y hacía tiempo que había pasado por la menopausia. Aun tomando en cuenta las vidas de ellos tan largas, Abraham vivió hasta los 175 años de edad, y Sara 127 años, hacía ya muchos años que los dos ya habían pasado de la edad mediana. Se necesitaría un milagro de Dios, para que pudieran tener un hijo por medios normales. Para una mujer moderna, con los avances tecnológicos de hoy, tener un hijo a los 89 años de edad sería un sacrificio grande para esa mujer. Porque esa mujer carecería de fortaleza para criar al bebé. Abraham simbolizaba el concepto ideal de la raíz santa de la fe. Sara era la representación de la manifestación de ese concepto en el hombre. Para entonces, ambos habían cubierto casi toda la etapa asignada a ellos. Sara estaba saturada hasta la saciedad. Ya no parecía haber posibilidades para un engendro. Era necesario que se produjera un cambio, no natural, para que lo imposible se hiciera posible. El anuncio de que, en el año entrante, según Génesis 17:21, y presentado por los mensajeros del Señor, cambiaría la esterilidad de Sara en una fertilidad engendrante. Lo cual traería alivio a Abraham y a Sara. Cuando lleguemos al capítulo 20 de Génesis, veremos qué fue lo que Dios realizó en Abraham y Sara para el advenimiento del hijo de la promesa. El anuncio
era la promesa del advenimiento del Hijo de Dios, representado en estas escenas por la llegada próxima del Hijo de la promesa, que sería bajo estas circunstancias, engendrado por la voluntad poderosa de Dios, rompiendo la esterilidad de Sara, y así convirtiéndola en la madre de las naciones de la tierra, según Génesis 17:16. Para Sara, el camino estaba ya trazado, hacia la ruta de convertirse en una madre. Este simbolismo tiene unas raíces tan profundas que no puede interpretarse claramente en la Biblia si no se tiene en cuenta la intervención de Dios en cada momento, cuando las condiciones existentes parecían haber llegado a su fin. Los sucesos divinos tienden a ser contrarios al orden natural. Pues con ellos no siempre ocurre lo esperado y lo natural, sino que Dios sorprende al hombre con actos impredecibles. Sara sería madre de las naciones al convertirse en la progenitora del hijo de la promesa de una manera sobrenatural y así arrojar afuera al hijo de la esclava. Todos estos símbolos es necesario comprenderlos profundamente para poder ver el camino de la fe, el cual se ha proyectado en la Biblia, y que paso a paso, de una manera misteriosa, va enlazando eslabón tras eslabón, mostrando un camino oculto a los ojos ciegos, espirituales. Sara estaba consumida en el camino de la esterilidad. Entonces la intervención divina le anunció que lo imposible era posible. Que ella sería madre de naciones. Que su hijo sería una promesa de libertad para todos los pueblos de la tierra, hecho que se ha ido manifestando, y que aún sigue desarrollándose hasta el día que podamos ver el glorioso regreso del Hijo de Dios. Nuestro versículo, Génesis 18:11, pone un triple énfasis sobre el problema de la edad. Ambos, Abraham y Sara, eran viejos. Pues ya estaban en una edad avanzada, y el último clavo del ataúd era que ya a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, lo cual significaba que ella había pasado por la menopausia. Antes de la menopausia, siempre existe la posibilidad de un embarazo. Pero cuando ésta llega, en aquello tiempo, ponía fin a la esperanza de tener un hijo, pues, así era, antes de los avances de la medicina moderna. Al igual que Abraham, en las revelaciones previas, Sara no podría creer ahora, que la promesa formulada, pudiera convertirse en realidad. Ella, había oído su reiteración, durante 25 años, pero para ella, los días se habían prolongado, más allá de toda posibilidad de cumplimiento, y una tras otra, cada una de las visiones de Abraham, aparentemente habían fracasado. Como resultado de la revelación previa, capítulo 17, la duda de Abraham se había convertido en fe, y en esta ocasión no hay ninguna evidencia de duda de su parte, según lo señala el apóstol Pablo categóricamente, en Romanos 4:19-20. Vimos que los visitantes no solo ratificaron la promesa de la descendencia de Abraham, que sería tan extensa como las estrellas del cielo y la arena del mar, y también le recordaron el pacto que Dios había establecido con él. Génesis 17:19. Y aún más específicamente, que el hijo nacería de Sara. Dios expresó claramente las palabras, volveré a ti, a manera de promesa, y lo cumplió, Génesis 21:1. Es deber del cristiano tener presente que las promesas que Dios hace, se cumplen. Porque no está en la naturaleza de Dios, el mentir, o el arrepentirse de ellas, ver Números 23:19 en la Biblia. De hecho, es un consuelo para el cristiano, confiar plenamente en la inmutabilidad de Dios, ver Malaquías 3:6, porque nos hace ser pacientes. Las cosas de Dios, se cumplen, no temprano, no tarde, sino en el momento designado por Él. De ahí es la importancia de las palabras, y según el tiempo de la vida. Versículo 10. Abraham y Sara en su desespero e impaciencia, tomaron su propia iniciativa para tener un hijo, según la costumbre de la época, y tuvieron, por medio de Agar, a Ismael, a quien se le conoce como el padre del pueblo árabe. Pueblo que, sin duda, ha causado tropiezos para el pueblo de Israel. Hasta aquí con Génesis 18:11. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 18:12. Este versículo dice, se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo, Génesis 18:12. Los detalles de Génesis 18:12. En este versículo 12, Sara identificó otro problema. Pues, ella dijo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo, esto sugiere que ella y Abraham ya no se unían sexualmente.
Bajo tales circunstancias, no habría manera para que Sara concibiera un hijo. Además, si hubiese podido concebir, su edad podría impedir que llevara a cabo el embarazo y que diera a luz un bebé saludable. Por otra parte, Sara tenía todo para dudar. La condición física, tanto de Abraham como de ella, no era la más apropiada para concebir un hijo, pues ya eran entrados en años. Abraham, siendo tan viejo, no tendría las mismas habilidades sexuales que un hombre más joven y vigoroso. Y ella, según las leyes naturales que ha establecido el Señor, ya no procreaba óvulos que fueran fecundados. El tiempo jugaba un papel muy especial. A medida que transcurrían los días, ellos envejecían, aún más, y se haría más increíble la promesa para ella. En eso, ahí no habría problema. En cambio, a medida que transcurría el tiempo, ellos envejecían más. Para Sara, el quedar encinta y tener fruto en su vientre representaba su mayor deleite. Esto entonces es una gran enseñanza de lo que significa cada hijo que Dios dé a una persona. Los hijos deben ser la mayor alegría en los corazones de los padres. Aún en esos días, que se levantaban con fiebre, que lloraban, que no querían nada porque estaban indispuestos, etc. Los padres deben gozarse en todo momento con los hijos. Siempre dándole gracias a Dios, porque a Él le plació confiar a personitas imperfectas para que los guíen y les den direcciones en sus vidas. Estas dos acciones de los padres son bien cruciales en el desarrollo de los hijos. En este versículo, Sara dijo, después que he envejecido tendré deleite, y vemos que ella se rió dentro de sí, cuando escuchó la promesa de tener un hijo. A ella se le hacía difícil creer que Dios iba a dar este hijo como resultado de relaciones sexuales normales. Podría ser que aún después de las promesas dramáticas de Génesis capítulo 17, Abraham y Sara estaban tomando la promesa de Dios como si fuera solamente espiritual, haciéndola diferente de lo que había dicho Dios. Aquí Dios lo hizo claro, Abraham y Sara tendrían relaciones sexuales y tendrían un hijo de la manera normal. Es una característica extraña y común entre nosotros, que confiamos en la promesa de Dios por mucho, mucho tiempo. Nos mantenemos firmes, a través de mucho desánimo, hasta que la promesa está por cumplirse. Entonces empezamos a dudar. Estamos agradecidos de que Dios es más grande que nuestras dudas. Como hemos visto, a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Por lo que se podía ver, había buenas razones para que ella tomara las promesas de forma únicamente espiritual y reírse de su significado literal. El tener, aunque fuera un hijo, era lo que Sara y Abraham más habían anhelado todas sus vidas. Aún así, lo encontraron muy difícil confiar en la promesa de Dios, cuando nuestro Señor dijo que les iba a conceder su deseo. La forma sobrenatural es creer a Dios. La diferencia entre lo natural y lo sobrenatural es la creencia en la promesa a la que nos aferramos. Abraham se aferró a esa promesa, Sara dudó. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros? Si no lo sabemos, debemos buscarla. Cuando la encontremos, aferrarnos a ella. Cuando lo hayamos hecho, asegurarnos que se esté cumpliendo, y el cierre es que tengamos una evidencia que ya se alcanzó. El elemento de la duda siempre ha estado presente en los caminos de formación. Desde el principio de la escala, desde Adán hasta Moisés, hemos visto siempre la desconfianza del hombre ante la promesa de Dios. Todas las condiciones parecían adversas para Abraham y Sara. Todo el camino parecía haber sido andado, sin el hijo de la promesa. Aquel anuncio que Sara escuchó, parecía como la resurrección de la muerte a la vida, y eso hizo que Sara se riera. La risa simboliza, en este caso, duda, pero con esperanza, que es el principio de la fe. El reír entre sí de Sara tenía un sentido psicológico. La risa es una reacción normal frente a una propuesta ridícula. Pero es una reacción más saludable que la alternativa de la risa, la cual es la ira. Aquí vemos que Sara no cayó sobre su rostro, como hizo Abraham en Génesis 17:17. En este último versículo, leemos, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Esto nos revela mucho acerca de la condición física de Abraham para entonces. Algunos creen que ella se rió de sí misma, en lugar de mostrar señales de incredulidad. Quizás ella estaba sentada sola, dentro de la tienda.
Y aunque su risa interna no sería audible ni visible a Abraham, para los visitantes celestiales, lo era. Nosotros no tenemos ninguna idea si esta fue la primera vez que Sara oyó una proposición como esta. Puede que Abraham haya compartido con ella, o no, la promesa anterior de Dios, encontrada en Génesis 17:16, donde leemos, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. De todas maneras, algo negativo tuvo la risa de Sara, porque en los versículos 13 y 14, veremos que Dios reprochó a Sara, debido a su risa. Como ya vimos, en revelaciones divinas previas, Abraham se había reído, tal como sucedió en Génesis 17:17. En esta ocasión, fue Sara la que se rió, probablemente expresando amargura por su suerte, y cierta duda de que las circunstancias cambiaran alguna vez. Mediante una risa, medio sarcástica, y medio anhelante, parece que ella dio expresión al pensamiento, esto es demasiado bueno para ser verdad, y esto generó el reproche de Dios, debido a esa risa de Sara. Ezequiel 12:25, 28, dice, porque yo Yahvé hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que, en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra, y la cumpliré, dice Yahvé el Señor, dile, por tanto, no se tardará más, ninguna de mis palabras. Sino que la palabra que yo hable, se cumplirá. Dice Yahvé el Señor. En contraste con las faltas resaltantes de Sara, es digna de elogio su respetuosa sumisión ante Abraham. Porque, aun hablando consigo misma, ella se refirió a él como, mi Señor. Por este motivo, vemos que, en el Nuevo Testamento, Sara es alabada, como un ejemplo de virtud cristiana, entre las esposas, como lo leemos en 1 de Pedro 3:6, donde leemos, como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Que Dios bendiga a usted ricamente.